La ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre. Hace 2 semanas conocíamos las primeras reducciones de condenas en un goteo de casos que sigue hoy. Madrid, con 20, encabeza la lista. En total han trascendido menos de medio centenar y varias excarcelaciones. Para los tribunales que las han acordado, estas rebajas vienen en la nueva norma y deben aplicarlas al ser más favorables para el reo. Así lo han decidido la mayoría de audiencias provinciales, aunque el criterio no es unánime. Extremadura ha revisado un centenar de condenas y no ha concedido ninguna reducción, tampoco La Rioja. En la misma línea, la Audiencia de Navarra seguirá el criterio de la Fiscalía General del Estado, que ha pedido no avalar ninguna rebaja de penas si está dentro de la nueva horquilla. 11 audiencias se han posicionado en contra. En plena polémica, el Gobierno defendía esperar a que se pronunciara el Supremo. Hoy ha advertido que podría haber impuesto 1 año más de prisión a los condenados de la Arandina de seguir en vigor el anterior Código Penal, pero puntualiza, hay que estudiar caso por caso. Fuentes de la Fiscalía General del Estado recuerdan que las decisiones del Supremo pueden ser diferentes en otros casos en los que se revise la pena. El Gobierno asegura que cumple con su deber y dice que quien no lo está haciendo es una parte del Consejo General del Poder Judicial, que siguen sin nombrar a los 2 magistrados que les corresponde. Me refiero en particular a los 8 magistrados conservadores que hasta la fecha no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución. Bolaños no ve ningún problema en los nombres elegidos. Absolutamente idóneas para el... Aunque los nombramientos no han gustado ni a sus socios de gobierno, que los ven incoherentes. Un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rosell y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del Partido Socialista a un tribunal. Ni tampoco a los de investidura, que no critican que el Gobierno haga los nombramientos, sino los perfiles elegidos. El Gobierno tenía una oportunidad para interrumpir una costumbre, por desgracia, muy asentada. Estaría bien que hubiera nombramientos que fueran menos polémicos. Toda la oposición habla de asalto a las instituciones y el PP cree que Europa no lo va a dejar pasar. Es algo propio de sus tics autoritarios y es dar una vuelta de tuerca más en lo que es interferir en la independencia del Poder Judicial y en la politización del mismo. El poco respeto que tienen por las instituciones y por su independencia. Con el carnet del PSOE en la boca, de cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Tribunal Constitucional. La propuesta llegará ahora al Tribunal Constitucional, que tiene que comprobar si los nombramientos cumplen con los requisitos. Hombre, no se puede notar a nivel de un día para otro. Bien igual, compran igual, pero gastan menos. Vamos bastante justos, llegamos a final de mes justo. Aunque muchos precios siguen subiendo, la tasa de inflación se modera. Los expertos hablan de tendencia porque es el 4º mes consecutivo. Ahora esta bajada ya es un poco más pequeña porque cuando entremos en diciembre, en temporada de Navidad, siempre hay un cierto repunte estacional. Estadística adelanta que el IPC retrocede hasta el 6,8% porque ha bajado el precio de los carburantes y de la energía. Habrá que esperar al dato definitivo para saber qué ha pasado con el precio de los alimentos, que se dispararon el mes pasado. Si tienes que comprar 4, compras 3 y lo repartes. Me miro pensando que me he equivocado, se han equivocado y no se han equivocado ni ellos ni yo. También se reduce por el efecto base, es decir, hace un año los precios ya estaban altos. El Gobierno destaca sus medidas contra la inflación. Una reducción de más de 1/3 con respecto al pico que tuvimos en julio y poniéndonos de nuevo ya en niveles similares a los que teníamos antes del inicio de la guerra. La inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni energía, vuelve a subir 1/10, hasta el 6,3%, cada vez más cerca del índice general. Es la más preocupante, dicen los analistas, porque anticipa que los precios seguirán altos durante más tiempo. La medida se pondría en marcha a partir de 2027. Ese año la pensión se calcularía sobre 25 años y 3 meses y en 2038 sobre 28 años. Tanto UGT como comisiones obreras la rechazan. El ministro ha vuelto a equivocarse, se deje de enredar y entremos a discutirlo en una mesa. A comisiones obreras este es el único punto que les aleja del acuerdo. Convencido que al menos con los sindicatos, si excluimos lo que he hecho referencia de la base reguladora, del periodo de cálculo, creo que es muy probable llegar a un acuerdo. La COE dice que la propuesta llega tarde y a priori no les gusta. Gobierno y sindicatos son pesimistas sobre un acuerdo a 3 bandas. En lo que coinciden sindicatos y empresarios es en que la medida no cuenta con el consenso político necesario.
necesario. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno no la ve bien. No es recuperar derechos, es recortar derechos. Un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. La propuesta de Escrivá, a la que ha tenido acceso Televisión Española, incluye además el destope de las bases máximas de cotización, para que los que más cobran coticen más y la Seguridad Social tenga más ingresos. Se acumulan los frentes abiertos en la coalición con las leyes bandera de los ministerios de Montero y Belarra. La portavoz le quita importancia a los roces. Los españoles lo que valoran es el final de cada acuerdo de este gobierno. Pero Echenique, en su rueda de prensa, sin esperar a las preguntas, ha entrado directo al choque, acusando a los socialistas de bloqueo. No queremos pensar que el PSOE esté haciendo algún tipo de cálculo político o electoral. Señales preocupantes se van acumulando. La última, dice, la ley de familias. El Ministerio de Belarra anunció que iría hoy al Consejo de Ministros. Desde el PSOE dicen que no está suficientemente armada. Ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles. Otra polémica, la de la ley trans, la arrastran desde hace meses. Fue aprobada por la coalición en junio, pero ahora está pendiente de las enmiendas del PSOE. Y como está el texto, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar. Esto ya lo hemos dicho. Y la ley de trata, aprobada hoy en Consejo de Ministros, se ha cerrado en el último minuto, después incluso de que Sánchez vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras lo anunciara ante los medios. A pesar de la tensión, de momento ninguna de las partes se plantea convocar la mesa de seguimiento de la coalición. Sentados sobre el timón de este barco. Así viajaron los 3 migrantes durante 11 días desde el puerto de Lagos en Nigeria hasta llegar aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Fueron rescatados por Salvamento Marítimo después de que los avistaran en este lugar tan peligroso del buque, con apenas medio metro entre sus pies y el agua. En cuanto llegaron a tierra, los servicios de emergencia atendieron a los 3 migrantes que presentaban síntomas de deshidratación moderada, por los que fueron trasladados inmediatamente al hospital. Son unas condiciones, de lo peor que existe para viajar, o sea, incluso peor que en una neumática o en una patera. Bajo mi liderazgo nunca nos alinearemos con las leyes de la Unión Europea. Así ha acabado Rishi Sunak con las especulaciones sobre un posible acercamiento post-Brexit a Europa. El primer ministro británico ha lanzado también duras críticas al gobierno chino. Dice que cada vez es más autoritario y que representa un desafío sistémico para los valores e intereses del Reino Unido. Además, acaban de llamar a consultas al embajador chino en Londres por la detención de un periodista de la BBC en Shanghái durante las protestas. Pekín, 8 grados bajo cero. Entre los negocios cerrados y edificios confinados por el aumento de casos de COVID, pocos salen a la calle. Preguntamos por la política de COVID cero. Es normal que se tomen medidas con la situación de la pandemia, nos dice este hombre. Sobre las protestas casi nadie se pronuncia. Algunos las apoyan, pero otros tienen miedo de expresarse, nos comenta esta pequinesa. A la contención de las protestas, además del despliegue policial, contribuye la ola de frío que ha llegado, con temperaturas bajo cero y fuertes vientos. Comprobamos que en Liangmaqiao, la zona de la manifestación en Pekín, siguen muchas patrullas de policía. En Shanghái han detenido a quienes intentaban manifestarse. Anoche en Cantón, algunos vecinos tiraron vallas de confinamiento y otros objetos. Numerosos efectivos policiales sofocaban la protesta. Consciente del malestar, la Comisión Nacional de Sanidad ordena confinar pronto y levantar el confinamiento cuanto antes para causar menos molestias a la población y acelerar la vacunación, sobre todo de los mayores, el talón de Aquiles de China. Entre los mayores de 80 años solo tiene la dosis de refuerzo el 20%. Mientras, en Pekín hacen cola a temperaturas gélidas para hacerse la obligada PCR. En estos test, China gastó el año pasado unos 220.000 millones de euros. Víctor y su compañero montan una antena portátil de telefonía móvil alimentada por generadores en la plaza central de Jersón. A su alrededor, la gente hace vida normal a pesar de que en la lejanía se escucha a la artillería ucraniana responder a la rusa. No se pueden imaginar los primeros 3 días tras la liberación. Todo el mundo se arremolinaba cerca de la antena para coger cobertura, nos dice Víctor, que ironiza con que en la guerra el 4G es más importante que la electricidad si uno quiere contarle a su familia que sigue vivo.
Después de 9 meses de ocupación y de los intensos combates para recuperar la ciudad, la red de comunicaciones y suministros está casi destruida. Los 75.000 habitantes que quedan en Jersón dependen de estos puntos de recarga para estar comunicados y poder pedir ayuda en caso de emergencia. Sin servicios básicos tan esenciales como la electricidad, los habitantes de Jersón se hacinan en estas carpas para poder cargar algo tan sencillo como sus teléfonos móviles.